Papalot, tenía, ese era el símbolo de las almas o del aliento. Estos animalitos, bueno, estas mariposas han sido plasmadas en códices y se le atribuyen poderes mágicos, llegándole a otorgar una condición divina. Una de las diosas, que es Quetzal, que es la deidad de la maternidad, del amor, de las flores y de la belleza. También se le considera la mariposa las almas de los guerreros muertos en batalla o sacrificios. Se le considera como movimiento y se le considera como el planeta Venus por la similitud que tiene con las 4 fases o estadios. No nada más aparecen en los códices, sino también en la pintura mural, en las cerámicas, y es icono para las culturas azteca, mixteca, teotihuacana, tolteca y zapoteca. Es representada en las vasijas, en los sellos, aplicaciones braseros. Uno de los murales representativos de este animalito es los murales de Tecpantitlán, que está en Teotihuacán, en el templo norte de Chichén Itzá, y ahí ahora sí que por su honor hay dos lugares que tienen importancia para esta mariposa, que es el Papalotepec, que está en el Estado de México, que es el Cerro de las Mariposas, y Papalotla, que es Veracruz, el lugar donde se abundan las mariposas. ¿Y el lago del Papaloapan? Bueno, también se representa al día y la noche. En el día se le llama, como ya había dicho, Xochiquetzal, en la noche se le llama Ixpapalot. Y esta mariposa tiene hay infinidad de variedad de mariposas, y pues a mí la que más me gusta es la mariposa Ómete.